Amigos de Corral Victoria, ahora vamos a tener una entrevista con una leyenda de los guasos chilenos, don José Manuel Coteco Aguirre, jinete que ha ganado más campeonatos nacionales de rienda, además de tener un montón de premios en otras actividades que para otra oportunidad será. Ahora vamos a tratar solamente de su trayectoria en el movimiento en rienda. Coteco, hay una foto en un armario de hace algunos años atrás que aparece niñito moviendo la quinta normal. ¿Tienes recuerdos de esa? Perfecto, claro. Tenía 4 años y un poco más y le pidieron a mi papá, los viejos en ese tiempo, que era un grupo de aficionados, de que si yo podía mover en rienda en la quinta normal a un ministro brasilero, que era el ministro Araya, justo cuando después que se hacía la competencia del movimiento en rienda, a ver si podía mover yo. Entonces me preparó don Tato Cuevas y Ramón Álvarez, incluso me tuvieron que enseñar el 8 de a pie en un caballo palo. Ah, porque era muy chiquitito todavía. Porque era chico y no sabía el número. Y no muy adelantado tampoco, yo creo, porque todavía no sabía hacer bien el 8. Ya. Entonces Ramón, con mucha paciencia, me enseñó y movía en rienda. A esa edad tenía 4 años y tanto, y tuve que ir a saludar al ministro, y ese ministro después me mandó de Brasil una lapicera y un lápiz fuerte, maravilloso, de oro, en recuerdo. Desgraciadamente un mozo se hizo cargo de él con el tiempo, y ya cuando lo fuimos a ver no estaba. O sea, ahí partió la afición y esto del movimiento de la rienda. Qué increíble cómo se marcó tu vida siendo tan niño. Digamos, estamos a bastantes años de distancia y estás en la plenitud de tu éxito, tu enseñanza en todos los mismos países de que había en esos años. ¿Quién fue tu profesor en rienda, digamos, don Tato Cuevas? Sí, don Tato Cuevas, que me animaba mucho, me celebraba mucho, y Ramón Álvarez, que bueno, para mí Ramón Álvarez debe estar dentro de los 3 mejores jinetes del movimiento en rienda. Él movió un pocho, el cahuil. Sí, hay fotos en los anarios antiguos. Claro, en la quinta normal, y se ganó 3 años seguidos el champion. Entonces decretó este grupo de caballeros de que el caballo el 4.º año no lo dejaron mover porque no tenía competidor. Entonces ahí lo movió una hermana mía, la Isabel. Ya, Isabel Aguirre. Ya. De lado, con montura de lado, fuera de competencia, no, y el potro era pero extraordinario. Hay una foto antigua de ella, montura de lado, debe ser esa ocasión. Esa es. Si era jovencita. Esa es, que está de ropón. Sí, la he visto esa foto. Montura de lado, y entonces ese año Ramón movió el potro del tañido. Sí. Un potro que me regaló don Pedro Juan Espinosa a mí, y se ganó el champion en el tañido. O sea que ganó 4 años seguidos en la quinta normal. O sea, por eso yo creo que era un hombre pero muy avanzado en esto del movimiento en rienda, y en rodeo y como arreglador también, porque él era el que lo sacaba a los caballos a la rienda, y corralero, y muy bien. Y muy bien. ¿Tú conociste? Con Ramón también llegamos a un punto en los Andes. Cuando ganó Alberto Montt, campeón de Chile. Claro. Llegamos a un punto en Melipilla, en el Champion de Chile. Claro. Llegamos a un punto en Curicó. Yo llegué 5 veces a un punto en el Champion de Chile, pero después se recuperó. Claro. En ese tiempo tú conociste, o sea, don Pedro Juan Espinosa lo conociste. Por supuesto. Muchísimo. ¿Él movía en rienda también? Don Pedro Juan Espinosa movía en rienda. Yo creo que don Pedro Juan, después de Cacaro,
o al mismo tenor de Cacaro, yo creo que era de los guasos más completos. Ya. Don Pedro Juan era un gran arreglador, movía muy bien en rienda, corría, bueno para el lazo, sí, bueno para tuzar. Un gran guaso, parece. O sea, un gran guaso. Y gran capataz también. ¿Ah? Y capataz de los rodeos Quinta Normal. Y capataz de la Quinta Normal y con unas yeguas preciosas. Era un hombre muy, muy completo. Un lujo. ¿Don Julio de la Fuente lo viste alguna vez mover en rienda? Don Julio de la Fuente no lo vi. Ya. No, movía, pero yo no lo vi. Ya. Al Nano Barra. Nano Barra lo vi en la Quinta Normal. Ya. Muy, muy bien. Los caballos en Baltasar Puig, ¿no se sabe? Los caballos de Baltasar Puig, la reserva, la otra yegua, no sé, unas yeguas negras muy bonitas y muy, muy buenas. Era muy, muy bueno para... ¿La trasnochadora? No, la trasnochadora la corría. La corría. La cobradora y la trasnochadora eran de vaca nada más. Pero la reserva y otra yegua que en este momento se me... ¿La arquería? ¿La arquería? No, era otra negra. La reserva, la madre del chiquillo es esa es la reserva. La reserva. Y era otra yegua negra muy bonita. ¿La talavera? Del rascucho también. La talavera. Sí. La madre del taco. Muy, sí, muy buena la yegua. Sí. Ya. A don Chumaceli lo alcanzaste a... Don Chumaceli tuve el gusto de verlo en un rodeo en Curicó. Ya. Que fue la Olguita Letelier, que era hija de don Gil Letelier. Ya. Entonces, don Chuma le dijo que iba a mover en rienda en honor a ella. Yeah. Y movió un pocho, movió un pocho sin rienda en la medialuna antes del chat. ¿El Rintintín de No, era no. el uno segundo, era el Batrito. Al Batrito. Sí. No, el gachazo. ¿Cachazo o gachazo? Gachazo, parecido, sí. Muy, muy bueno, yeah. Muy bueno. Y ahí lo vi. Casi le topaba en la Troya el estribo. Eso te iba a preguntar. En la arena, no, si era espectacular. Y él tenía muy buen cuerpo, era muy livianito. Era delgadito, creo. Entonces le sacaba mucho partido a los caballos. ¿Al segundo Zúñiga lo viste mover? Al segundo Zúñiga. ¿Era tan bueno como era decían? Muy bueno, era completísimo. Ya. Era más macizo, sí, más sí, grueso. Sí, era más gordo, sí. Pero muy, muy bueno y muy, muy buen jinete. Y tuve el gusto también de correr con él. ¿Ah, corriste? En Rancagua. Ah, no sabía. Corrimos el estribo y el pililo. Ah, ya sí. Y los ganamos una serie de criadores. Me acuerdo de esa época, pero no de haberlo visto. Justamente fue en Rancagua. O sea, era un tipo pero completísimo, así que tuve el gusto de tenerlo de compañero también. A don Remigio Cortés, viejo, digamos. Don Remigio Cortés, viejo, también lo vi. Desgraciadamente, mira, si te habría dicho los nombres de las yeguas, porque era una yegua de Pinochet. ¿La frivolidad? ¿Ah? ¿Y la carambola? No, pero era una yegua que movía, que en este momento no me acuerdo, pero una yegua vaya muy sí, me dijo con su día el otro día, sí, la tengo consignada. Una yegua vaya sí, muy buena. Ganó una vez muchas cosas. Sí. Y a Remigio Cortés, hijo, también... ¿En el Damasquito famoso? En el Damasquito, ahí me ganó a mí, yo llegué segundo. Ah, eso te iba a preguntar. ¿En el famoso Guardián fue? Ahí, en el Guardián. ¿En Los Ángeles? No, en un hijo del Guardián, el Gualalao. Ah, ya. Y el Guardián y un hijo del Guardián que se llama Gualalao. Ahí me ganó Remigio en el Damasquito. Ya. Así que también lo vi mover bastante. ¿A don René Mosqueira lo viste? Lo vi mover. ¿Ya era bueno? Muy bien montado, era muy buen jinete, muy técnico. Ya. Muy técnico, no con tanta velocidad, pero hacía los movimientos muy bien, muy técnico y muy buen jinete. ¿Con Raúl Rey, bueno, era tu compadre, Raúl Rey? Bueno, mi compadre, lo vi mover el ganchito. ¿Era bueno? Era buenísimo el caballo y él muy bueno. Ya. Muy bueno, así que a él sí tuve el gusto de verlo varias veces. ¿A Liro Pérez también te tocó competir con él? También me tocó verlo, ya. Claro, de la escuela de Olchuma. Ya. Entonces, muy bien y muy buen jinete. Son estos estamos hablando de esta gente
más o menos en 50 años, ¿no? Claro. Y que estos son los destacados, digamos, pero destacados en 50 años, o 60 años. ¿Y don Ricardo Ibáñez? Don Ricardo Ibáñez, sí, pues en su yegua Jiringa, también de la escuela de don Chuma y de Alito Pérez. Era muy técnico don Ricardo Ibáñez, ¿no? Sí, le gustaba muchísimo, no, pero le gustaba muchísimo, no se perdía concurso de movimiento en rienda. Ya, ¿y su don Ricardo Letelier él no movía en rienda? No movía en rienda, era muy buen arreglador, muy buen jinete, también tuve el gusto yo de correr con él. Ya. Una vez en Puente Alto, ¿Ah, sí? que corrimos unos pozones argentinos. Ya. Y me tocó correr con él y anduvimos bastante, ¿Ah, sí? porque Ricardo trabajó un tiempo cuando joven con mi padre, entonces lo tuve de compañero. ¿Y a don Chanco Rutia? No, don Chanco Rutia en el Cachupín. ¿Te tocó competir con don Chanca? No. Él había terminado ya su... Había recién terminado. Ya. Claro. Era bueno tú... Pero buenísimo, y el caballo extraordinario. Era bueno. El caballo tenía una vuelta sobre la pata, pero increíble. Ya. Oye, ¿y el guardián famoso, ese lo arreglaste tú? ¿El guardián primero? El guardián primero, claro. Se lo regaló don Lito a un sobrino mío, hijo de Memo, y él me lo mandó a mí el caballo para que se lo trabajara. Y el caballo fue bueno para la rienda y bueno para las vacas. Ya. ¿Se lesionó de la espalda, me contaste una vez? Justamente. ¿En la rienda? En la rienda, en el Champion de Chile de ¿Los Ángeles? De Los Ángeles, estaban muy escasos de tiempo y nos pusieron mover en una cancha de fútbol. Ah, y ahí el caballo se abrió y se partió un filete. Ah, y por eso después reaccionaba mal y corriendo. Por eso el caballo después yo llegué a la quinta normal y se fue 3 veces de espalda. Sí, me acuerdo de ese Maipú. Entonces lo decretaron peligro público y no lo dejaron correr. Y Memo se lo mandó a Pachito Fullogia y Pachito Fullogia lo palpó por dentro y vio que tenía un filete partido. Entonces después se le vendió a Milo Lafontaine. Milo Lafontaine, con la condición que no lo corriera. Sí, ahí lo conocía el guardián. Pero el caballo sanó de esa... Lo corrieron allá. Y lo corría muy bien. Así que el caballo sanó y después volvió a hacer lo que era. Ya.